Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar sobre el dashboard financiero. En las sesiones anteriores hemos explorado el poder de Excel en la visualización y análisis financiero, desde gráficos de barras apiladas, pasando por áreas, líneas y anillos, hasta llegar a detallados gráficos como el de cascada de Levitt y el ciclo de conversión de efectivo. Hemos aprendido a transformar números crudos en visualizaciones significativas, herramientas que nos permiten comprender de un vistazo el desempeño y el estado financiero de una empresa. Ahora bien, aunque cada gráfico nos ha ofrecido una visión valiosa por separado, la verdadera magia yace en la capacidad de consolidarlos todos. Imagínense poder tener en una sola pantalla una fotografía integral del desempeño financiero y operativo de la empresa. Esto, queridos estudiantes, es lo que se conoce como un dashboard y es lo que estamos observando ahorita en pantalla. Un dashboard es un panel de visualización que combina múltiples gráficos y datos en un solo lugar, permitiéndote ver en una visión panorámica el desempeño de la empresa. En el contexto de un analista financiero, un dashboard no es solo una herramienta de visualización, sino también de narración. Permite contar la historia detrás de los números, revelando tendencias, áreas de oportunidad y potenciales puntos de alerta. ¿Por qué es vital para un analista financiero? Imagínate tener que presentar el estado financiero de una empresa a la junta directiva o a posibles inversionistas. De hecho, lo tenemos por acá. Por aquí tenemos el estado de resultados. En lugar de mostrarles hojas de cálculo llenas de números o decenas de gráficos por separado, podrías ofrecerles un dashboard, como el que tenemos por acá, es decir, una vista consolidada que transmite rápidamente la situación actual y las proyecciones. Esto facilita la toma de decisiones, ya que se concentra la atención en lo verdaderamente esencial. Por supuesto, la creación de un dashboard efectivo implica más que simplemente juntar gráficos. Requiere un entendimiento profundo del negocio, saber qué métricas son las más importantes y cómo se relacionan entre sí. Pero no se preocupen, con lo que hemos aprendido hasta ahora, están más que preparados para crear este desafío. Y de hecho, tengo que reconocer que los gráficos que hemos hecho durante toda la sección no fueron elegidos al azar. Yo ya tenía un template del dashboard al que quería llegar y es precisamente lo que tenemos aquí y es algo que le queda a usted para que usted pueda utilizar como base en su trabajo o podría también consultar otros templates en internet. Lo que le estoy ofreciendo aquí es solo una opción más de las que usted puede encontrar en línea. Así que sin más preámbulo, ¿qué tal si comentamos y analizamos este dashboard y creamos la historia detrás de los números de la tropicalizada? Con los primeros dos gráficos podemos observar las ventas de la tropicalizada por cada una de sus unidades estratégicas de negocio. El primer gráfico es bastante estático, pero nos sirve para ver cuál es la composición de las ventas de la tropicalizada para el año 5 y obviamente podemos observar que la unidad estratégica de negocio de cervezas y bebidas es por mucho la más importante, la que más está aportando ingresos a la empresa. El segundo gráfico nos proporciona una visión más dinámica, más holística de la empresa, ya que podemos ver la composición año por año. No solo podemos observar cómo han venido creciendo las ventas de la tropicalizada, sino también podemos ver cómo han venido desarrollándose las ventas de cada una de las unidades estratégicas de negocio. De nuevo, vemos y corroboramos que la unidad estratégica de cervezas y bebidas es la que más aporta ingresos a la empresa y vemos que también es la que está aportando el mayor crecimiento a esta. Esta línea moradita nos ayuda a resumir también el margen bruto de la empresa. No solo estamos viendo las ventas, sino que estamos combinando aquí ya el costo de lo vendido y podemos observar cómo el margen ha venido mejorando. Teníamos un margen de alrededor de 56% en el año 1 y vemos cómo en el año 5 este ha subido alrededor de 2 puntos porcentuales y se sitúa en 58%. El tercer gráfico nos ayuda a comparar la utilidad operativa entre los años 4 y 5, que vemos que ha habido un aumento, pasó de 66.3 mil millones a 70.9 mil millones, pero también podemos comprender cómo se ha generado ese incremento. Vemos que hubo un cambio de 27.2 mil millones en los ingresos, acompañado también de un aumento de 10.9 mil millones en los costos. Esto tendría un efecto neto de alrededor de 17.2 mil millones, pero fue contrarrestado por un aumento también de los costos operativos de 11.7 millones. Entonces, de forma neta, hubo un aumento de alrededor de 4.6 mil millones, que es lo que observamos en el cambio en el EBIT del año 5 con respecto al año 4.
El cuarto gráfico nos ofrece un panorama sobre el ciclo de conversión de efectivo de la empresa, que está muy relacionado a la parte operativa de la empresa, cómo la empresa está gestionando sus operaciones. Y en general, vemos que el ciclo de conversión de efectivo de la empresa ha venido disminuyendo, si solo vemos, ¿verdad?, del año 3 al año 5. ¿Y cómo explicamos esa disminución? De hecho, son los tres factores y no solo uno de ellos los que explican esta disminución. Vemos en primer lugar que está disminuyendo el inventario, los días de inventario. También podemos observar en este gráfico celestito que también está disminuyendo los días de cuentas por cobrar. Pero por otro lado, también beneficioso, la empresa está haciendo uso de más recursos de sus proveedores, ya que también los días de cuentas por pagar están aumentando. Es decir, los tres componentes del ciclo de conversión de efectivo de la empresa han mejorado para la tropicalizada. Y esto se ve reflejado en la disminución del ciclo de conversión de efectivo. El quinto gráfico nos ofrece un panorama sobre la solvencia de la empresa. Vemos que en términos generales la empresa ha mejorado su solvencia, ya que la razón de cobertura de intereses pasó de 27.7 veces, es decir, la empresa tenía 27, casi 28 veces EBIT, ¿verdad?, o 28 unidades monetarias en EBIT, es decir, en utilidad operativa, para responder a cada unidad monetaria que tenía de gastos de interés. Entonces los podría cubrir casi 28 veces, algo que es bastante positivo, es bastante bueno, pero en el año 5 la empresa está aún mejor, ya que tiene casi 36 veces la utilidad operativa para responder por cada unidad de gastos de intereses. La empresa ya era solvente y ahora es mucho más solvente. ¿A qué se debe esa mejora en la razón de cobertura de intereses? Vemos que si bien es cierto que los gastos de intereses han aumentado, la utilidad operativa ha aumentado considerablemente. ¿Y cómo podríamos explicar esa mejora en la razón de cobertura de intereses? En esencia, por el aumento de la utilidad operativa. Vemos que la empresa tenía una utilidad operativa por debajo de los 50,000 millones de colones y vemos que ahora supera con creces los 200,000 millones de colones. Es decir, ha habido un aumento considerable en la utilidad operativa de la empresa y por esa razón ahora tiene muchos más recursos, está generando muchos más recursos para responder a sus obligaciones. El sexto gráfico nos habla sobre la liquidez de la empresa, es decir, a la capacidad que tiene la empresa para responder a sus obligaciones de corto plazo. Vemos que la razón circulante de la empresa ha mejorado también considerablemente, pasando de 0.64 en el año 1, es decir, cuando era insolvente, a más de 2 en el año 5. En el año 1, la empresa solo tenía 64 centavos de colones, por decirlo así, en activo circulante para responder a cada colón de pasivo circulante, es decir, a sus obligaciones de corto plazo. Es decir, no tenía suficientes recursos para responder a sus obligaciones de corto plazo. Era insolvente, al menos en el papel. Y ahora vemos que la empresa tiene 2 colones en activos circulantes para responder a cada colón de sus obligaciones de corto plazo. Es decir, ahora la empresa sí es solvente. ¿A qué se debe esta mejora? En esencia, podemos ver que hubo una disminución considerable de los pasivos circulantes entre el año 1 y el año 3. Los activos circulantes, si bien es cierto, han aumentado, no son la razón principal para esta mejora en la razón circulante. Y finalmente llegaríamos al último gráfico que resume el rendimiento sobre el patrimonio de la empresa y no solo lo resume, sino que lo descompone en dos factores. Por un lado, la parte operativa, el rendimiento sobre los activos, es decir, el desempeño operativo de la empresa, y por otro lado, el apalancamiento. La parte celeste es el ROA, es decir, la parte operativa. La parte azul está relacionada a la palanca. Vemos que el rendimiento sobre el patrimonio de la empresa ha venido disminuyendo, o al menos disminuyó si solo comparáramos el año 1 y el año 5. Vemos que antes teníamos alrededor de 18.3% de rendimiento sobre el patrimonio y ahora tendríamos alrededor de 13.5% de rendimiento sobre el patrimonio. ¿Cómo podríamos explicar esa disminución? De hecho, han disminuido las dos cosas, ¿verdad? Vemos que el ROA disminuyó del 10.3 al 8.1, es decir, la empresa tiene un menor rendimiento sobre los activos, ha disminuido, por decirlo así, su eficiencia operativa en ese sentido, pero también vemos que el rendimiento sobre el patrimonio ha sufrido una disminución porque también ha disminuido el apalancamiento de la empresa. Recordemos, si disminuye el apalancamiento, también disminuye el riesgo de la empresa, es decir, tenemos menos rentabilidad sobre el patrimonio, pero también tenemos una empresa con menos riesgo.
Como pueden ver, no es lo mismo ir a ver el estado de resultados, el balance general, unas tablas que no nos dicen mucho, a que yo les presente en una junta directiva un dashboard financiero como el que les acabo de mostrar y que mediante un análisis de las razones y de los gráficos les pueda contar la historia de la empresa tanto a nivel financiero como a nivel operativo. Con eso estaría finalizando la sesión. Muchas gracias.